Amigos, bienvenidos a otra emisión de Egresados por el Mundo, el programa que rinde homenaje en estos 60 años a las personas que se formaron en la universidad y ejercen su profesión en distintos lugares. Hoy me está acompañando desde París Nilson Monroy García. Se graduó en 1987 como ingeniero mecánico. Vivió en Pereira desde muy niño, es de Río Sucio, y vivió siempre ese periodo de universidad en el barrio Belmonte. Hoy, en la actualidad, está en París, como lo he dicho. Trabaja en el sector del gas y el petróleo. Nilson, bienvenido. Qué bueno que esté acompañándonos aquí. Hombre, gracias, encantado de estar contigo, César. Nilson, hagamos una descripción de su trabajo, que nos dé datos de la empresa, cuál es el oficio puntual todos los días y nos marque como un entorno de ese sector, del petróleo y del gas en Europa. Bien, aunque te comento que mi empresa no solo trabaja en Europa, mi empresa es una empresa global. Tenemos sucursales en muchas partes del mundo, básicamente en casi todas las partes del mundo donde hay petróleo y gas. ¿Qué hago diariamente? Hombre, yo soy el gerente de construcciones de la empresa. Y mi trabajo básicamente se refiere a dos temas importantes. Primero, la fabricación de los equipos. Mi empresa se dedica a los hornos. Yo me dedico a la fabricación de los hornos. Esa fabricación la hacemos dependiendo geográficamente de dónde sea el proyecto que vamos a desarrollar. Tenemos unos partners que nos ayudan con la fabricación y además tenemos nuestros propios talleres. En Europa tenemos un taller en Rumania y en la India tenemos un taller déjame me recuerdo, se llama Port, la ciudad es en el estado de Jamnagar, en el estado de Gujarat, perdón, en la India. En la India. Pero también, como te comentaba, depende geográficamente de dónde sea el proyecto. Entonces, si hacemos proyectos, los hemos hecho en todas partes del mundo. De hecho, yo me uní a esta empresa porque desarrollamos un proyecto para Venezuela y la fabricación se hizo en Barranquilla. Por eso me uní a esta empresa. Pero he desarrollado mis labores en Rusia, en China, Singapur, Tailandia, Malasia, la India, en el Medio Oriente, en muchísimas partes del mundo. Y eso lo ha llevado también a vincularse al trabajo de calidad, a asuntos específicos de gestión de calidad y demás. Naturalmente, ha gerenciado procesos también desde esa expectativa. Sí, mi trabajo es un poco interesante porque manejo la parte de calidad. Soy un especialista en soldadura y soy un especialista en construcciones. Entonces manejo la parte de calidad, pero también manejo la parte de la fabricación y del montaje de los equipos. Eso me da, digamos, una visión global de lo que hacemos. Me puedo colocar diferentes sombreros dependiendo de la Claro. situación y del proyecto, de las Roles, necesidades. roles, haciendo, controlando, revisando, son varios roles en la vida cotidiana, todos los días, distintos roles. Por supuesto, tenemos roles de la calidad donde lo más importante es que las cosas queden bien hechas de acuerdo con las especificaciones de nuestros clientes y siguiendo todos los estándares internacionales de fabricación. Pero también está una parte que se llama el expediting, que básicamente es qué nos está atrasando el proyecto, buscar qué es esas cosas que nos atrasan para buscarle una solución para que el proyecto tenga una dinámica y podamos cumplir los requerimientos de los cronogramas que tenemos. Vamos al pasado, 1987, ingeniero mecánico, Nilson Monroy García. Entonces empieza cerca de Pereira a trabajar, específicamente en Sí, Armenia, primeros años de sí, trabajo. sí, aunque yo mi primera experiencia de trabajo fue en Hilos Cadena, en Pereira. Pero fue mi último semestre. Yo hice una práctica de 6 meses en mantenimiento. Nunca me gustó el mantenimiento. Y le tocó la práctica. Y me tocó la práctica en mantenimiento. Así son las cosas de la vida. Pero luego, ya que de haberme graduado, comencé mi carrera en una empresa en Armenia que se llamaba Indumetal.
Era del Grupo Bavaria, por allá en el año 87, hace muchísimos años. De ahí me fui a Barranquilla a una empresa que se llamaba Distral. Distral en su momento fue la empresa metalmecánica más grande que tuvo el país. Hicimos unos proyectos impresionantes en ese tiempo. De hecho, recuerdo que mi primer gran proyecto que hicimos en esa empresa fueron los generadores hidroeléctricos del Guavio. Nosotros hicimos la fabricación de esos equipos y hicimos toda clase de calderas para el país. De hecho, fabricábamos calderas para toda Latinoamérica, hicimos calderas para los Estados Unidos, inclusive hicimos unas calderas para Lituania. Y ese es el principio en Barranquilla de ese contacto con el exterior. Nacen otros proyectos en Venezuela y entonces se empieza a hilar ese proceso de trabajar en otras partes. Correcto. Digamos que esa fue la base técnica que me abrió el campo. De hecho, después de muchos años de trabajar en el exterior, me he dado cuenta que fue la experiencia que gané en esa empresa que me abrió el campo de conocimiento en todos los aspectos técnicos que se utilizan en todo el mundo. Nosotros, esa empresa era especial, nosotros éramos la única empresa en Colombia en ese tiempo que era acreditada por la Asociación de Mecánicos, de Ingenieros Mecánicos de los Estados Unidos, el ASME. Nilson, para empezar a abarcar territorio, ampliar el trabajo, llegar a Venezuela y luego a Europa, pues se necesita el desarrollo de algunas habilidades desde el punto de vista de la ingeniería mecánica, pero también desde el punto de vista personal. ¿Qué le contribuyó a usted? ¿Cómo pudo ir horadando y avanzando en esos temas? ¿Cuál es como su característica? Desde lo laboral, desde lo personal, es su soltura para conversar, el manejo de los idiomas. ¿Cuál es como su habilidad fundamental? Ah, habilidad, diría yo que es siempre me ha impulsado trabajar en los proyectos más difíciles. De hecho, a mí no me gusta trabajar en proyectos que son sencillos, son muy fáciles. Siempre he buscado trabajar en los aspectos técnicos más complicados que tenga en los proyectos. Entonces, cuando tú te gusta eso, se te abre mucho el camino. Porque, digamos, si tú te dedicas a fabricar ladrillos, pues lo único que vas a hacer en tu vida es fabricar ladrillos. Pero para mí fabricar ladrillos es una cosa extremadamente sencilla. Entonces siempre me gustó trabajar en cosas que me ofrecieran un reto desde el punto de vista técnico. Vamos a las aulas de la Universidad Tecnológica, antes del 87, 83, 84, 85. Esa sensibilidad a meterse en lo que es muy complejo ya se veía como estudiante. ¿O usted recuerda maestros o materias que lo impulsaron y le abrieron como esa perspectiva? Bueno, trabajemos en lo creativo, en lo que es más difícil de desarrollar. Eso ya se veía en el aula. Hablemos de ese escenario cuando usted era estudiante. Creo que sí, sabes, esa, porque de hecho a mí siempre me gustó buscar los profesores más difíciles que tuviese en la facultad o cuando estaba en mi periodo de ciencias básicas. Recuerdo mucho haber tomado clases de matemáticas con un profesor que se llama Carlos Tulio Vallejo, que era realmente difícil de pasarle sus cursos. Recuerdo que vi con él matemáticas cuartas y en el grupo que teníamos solo éramos 5 estudiantes. Nadie quería estudiar con él porque era realmente difícil. Y los exámenes de él eran realmente pesados, pero él tenía una característica muy importante. Él exigía mucho, pero es que él daba muchísimo en sus clases. Entonces con él se aprendía muchísimo y eso fue bien importante. Recuerdo también muchísimo a mi gran profesor del área térmica, el profesor Joselín Cuadrado Tobar. Recuerdo que estudié con él 2 años. Vi todos sus cursos porque me fascinó estudiar con él. ¿Quién? De ese paso por la universidad, de esos profesores, de esas materias, ¿usted qué lleva en el corazón de UTP? Cada que usted hace un trabajo complejo, cada que tiene una problemática de orden profesional,
usted, como muchos de los que hemos estudiado en la UTP, tenemos como un sello, como una particularidad. ¿Cuál es el sello suyo que usted lleva de UTP, que lo hace recordarla, también animarla, recordar los maestros, la formación? Te lo voy a responder, pero no sé si de pronto sea de la manera adecuada. Mira, cuando comencé mi carrera en el exterior, una de las cosas que, digamos que me generó más temor era, yo soy un ingeniero de la Universidad Tecnológica de Pereira, soy un ingeniero colombiano que va a trabajar con ingenieros de todo el mundo. Y siempre era el temor de pronto que mis conocimientos técnicos, mi formación como ingeniero no fuese lo suficiente para poder, digamos, conversar en aspectos técnicos con otros profesionales de todo el mundo. Y después de tener cierta experiencia, me di cuenta de que la Universidad Tecnológica me formó de tal manera que puedo trabajar en cualquier parte del mundo y ser un líder en cualquier parte del mundo en mi trabajo como ingeniero. Y todo eso se lo debo a la universidad. He tenido la fortuna, diría yo, de que todas las materias que vi en la universidad las he podido utilizar. Así sean las que uno considera que no son importantes, pero inclusive ellas me han ayudado. Las más técnicas, las más sociales, los idiomas, todo lo que me dio la universidad lo he podido poner en práctica. Digamos que mi sello es ese, que todo lo que soy se lo debo a la universidad, porque me formó de una manera tal que me permite trabajar en un entorno internacional sin ningún problema. Aterricemos ahora en lo cotidiano, Nilson, en lo humano. Usted me contaba hace un rato que su juventud y sus momentos de universidad, usted los vivió desde Belmonte, lejos de la universidad. Belmonte, universidad. ¿Qué recuerda usted de esa época, de esa Pereira del 87, de la universidad del 87? Muchos recuerdan con amor, extrañan el galpón, lo recuerdan ahí mismo, lo traen en imágenes, muchos escenarios de la UTP. ¿Usted qué tipo de joven era? ¿Qué tan juicioso, qué tan estudioso? Pues, relativamente era bastante estudioso, pero lamentablemente tenía una particularidad. Yo no podía estudiar casi con nadie. Todos mis compañeros estudiaban en grupo, yo no podía estudiar en grupo. Digamos que no tenía compañeros que pudieran estudiar a la misma velocidad que yo lo hacía. En la universidad, ¿cómo era? Hombre, yo era muy dedicado al deporte. Yo jugué mucho tiempo baloncesto en el equipo de la universidad, también representé al departamento. Y mi vida en la universidad siempre se dividió entre hacer deporte y estudiar, nada más. Y cuando usted decía que no le seguían el ritmo, ¿a qué se refiere? ¿Le gustaba independientemente o usted era muy reconcentrado? Tenía unos horarios muy raros de estudio. Sí, Para mí era difícil concentrarme, porque la televisión, la gente hablando, el sonido. Entonces, me gustaba, por ejemplo, estudiar después de que se acabara la televisión. En ese tiempo, digamos que a las 11 de la noche, muchas veces comenzaba a estudiar a las 11 de la noche. Y para mí era normal amanecerme estudiando, porque a esa hora me podía concentrar y en pocas horas podía estudiar y aprenderme todo lo que en condiciones normales necesitaría 1 o 2 días estudiando. Nilsson, el destino naturalmente le marca a uno escenarios. Usted muy joven empezó en Armenia, luego hizo su carrera en Barranquilla y tal vez no había pensado que iba a terminar haciendo cubrimientos en distintos países del mundo. Ahí también hay un tema personal que es impactante, que tiene que ver con los niveles de adaptación, desde lo profesional, pero también desde lo cultural, también desde ese proceso de inmersión en otras culturas y en otros sectores. Usted viaja con alguna regularidad a la India y viaja a Rusia, pero entonces ahí hay culturas que hacen que uno a veces se anime o también se desanime. ¿Usted qué nivel de adaptación tiene en ese sentido? Yo diría que bastante grande, en todos los sentidos, que no solo es que me toque viajar, es que me ha tocado vivir en todo tipo de países, en condiciones climáticas que van desde los 45 grados positivos hasta los -40 negativos.
todo tipo de comidas. Normalmente yo solo como la comida local. Tengo una gran capacidad de adaptación. Me gusta compenetrarme con la cultura y con la gente donde voy a trabajar. Eso hace que para las otras personas sea más fácil dialogar conmigo o conectarse conmigo. No es lo mismo, por ejemplo, alguien que solo, te doy un caso, la gente de la India. Es muy difícil para ellos adaptarse a otras culturas porque ellos prefieren vivir en su entorno. O sea, ellos solo se van a rodear de gente de la India y van a comer la comida de la India. Yo no tengo ningún problema, yo como lo que vaya que en el sitio, yo lo como, no hay ningún problema y me adapto a cualquier situación. Nilson, y ahora que usted lo ve en retrospectiva, que está hablando del tema, ¿eso es una cualidad? ¿Usted lo aprendió? ¿Es un mecanismo de defensa? ¿Se formó en el colegio, en la universidad? ¿De dónde salió? Ahora que usted lo puede como analizar y revisar. No sabría decirte exactamente si es algo que nace con uno o es algo que uno adquiere en el camino. Yo diría que pronto es el deporte. El deporte es algo que te forma y te ayuda a vencer muchos obstáculos. Cuando tienes que entrenar para tener un resultado, sabes que tienes que esforzarte y sabes que si tú no jugaste bien, tienes que hacer todo lo posible para jugar bien el próximo partido. Yo diría que es parte de la vida la que te ayuda a formar. Yo pienso que uno no nace con esa capacidad. Dentro de esas referencias de trabajar en cualquier lugar del mundo, en Colombia o en el exterior, pues uno va obteniendo resultados que hacen que uno se sienta feliz porque cumplió con su objetivo personal y laboral. Pero yo creo que esa es una dinámica o una meta que todos aspiramos conseguir. ¿Cuáles han sido los ejes en que ha girado su vida, Nilson, profesional y personal para obtener el éxito? Estar feliz, trabajando donde trabaja, lo pudo haber hecho también en Colombia, coincidencialmente le tocó el exterior, pero ¿cuáles son los elementos que nos puedan servir como de modelo, como de ejemplo para poder lograr lo que yo he querido siempre hacer, trabajar en mi oficio? ¿Usted qué resume? Yo diría que para mí la felicidad es enfrentarme a un proyecto difícil y sacarlo adelante. Básicamente es eso. Siempre que me toca movilizarme a otro país, en otro ambiente, a hacer un proyecto, a seguir un proyecto porque está atrasado, o porque es muy difícil, o porque la gente donde voy no sabe cómo hacerlo, y al final de ese proyecto todo termina bien, esa es la satisfacción para mí. Pero sé que después de ese vendrán otros más. Es siempre una cadena de proyectos los cuales hay que resolver. Hay que hacerle el proyecto, hay que darle al proyecto, hay que sacar el proyecto adelante, porque sabes que después de que ese termina, tendrás otro. Nilson, podemos aterrizar uno de esos proyectos para compartir con la audiencia, de esos que hayan sido difíciles, que tengan incluso anécdotas y situaciones difíciles, asuntos que usted haya tenido que resolver así, como dice, muy conflictivos, extraños, que tengan altísima dificultad en la concesión. ¿Qué recuerda que le haya tocado así muy complejo? Complejo. Hombre, uno de los proyectos más difíciles que me tocó afrontar lo hicimos en Indonesia. La fabricación se hizo en Tailandia y me tocó hacer solo la parte del montaje. Era literalmente en medio de la selva en Indonesia. Era en la isla de Java. Era un sitio hasta bien bonito, que da al frente al mar. Se podía mirar de donde yo estaba en el hotel, se podía mirar el volcán Krakatau. ¿Y qué estaba instalando? Estábamos instalando un horno que producía etileno. El etileno es la materia prima para producir el polietileno y producir los plásticos. Era un horno gigantesco, estamos hablando de cerca de 2.500 toneladas de material, aceros y refractarios, más tubería. El montaje lo logramos hacer en 11 meses, pero como era
en ese sitio me tocó el proyecto solo. Eso fue un proyecto durísimo. La tecnología era bastante complicada, los materiales que estábamos utilizando eran bastante complicados y el sitio donde se estaba haciendo era muy difícil. Imagínate tener que, si faltaba algún material, transportarlo desde cualquier parte en Europa para mandarlo hasta una selva en Indonesia. Entonces nos tocaba buscar materiales locales para poder suplir la deficiencia que tuviésemos en los despachos de Europa. Fue un proyecto complicado. Nilson Monroy García, graduado en 1987, contándonos parte de su historia que nos enorgullece naturalmente porque él tiene el sello de la UTP, ingeniero mecánico. Nilson, gracias por compartir este espacio, estas anécdotas, estos comentarios con nosotros en la celebración de los 60 años de la universidad, que también son suyos. Gracias y felicite de una vez a la universidad por su aniversario, Nilson. No, feliz de estar contigo en tu entrevista y muy contento por la universidad. En mi trabajo tengo algo especial. Yo viajo mucho también a Colombia. Yo estoy viajando cada 3 meses a Colombia. Y normalmente siempre voy a las instalaciones de la universidad a correr porque me gusta correr. Entonces, digamos que nunca me he despegado de la universidad. Tiene La contacto con universidad ella. es lo más grande lo que me formó. Después de mi familia, la universidad es lo mejor que me ha tenido en esta vida. Nilson Monroy García está hoy en París, trabaja como ingeniero mecánico en el sector de petróleo y gas, específicamente en el escenario de las construcciones. Se graduó en 1987 y nos acompañó en este programa de Egresados por el Mundo, una serie de entrevistas que pretende celebrar los 60 años de la Universidad Tecnológica de Pereira. En la presentación les acompañó César Augusto Betancourt. Los espero en otra emisión. Muy amables.